Saludos a todos nuevamente. Yo, Padre Diego, con el Evangelio del día de hoy, miércoles 5 de febrero. Empezamos a leer hoy el capítulo 6 del Evangelio de Marcos en los versículos 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y esos milagros hechos por sus manos, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndole las manos. Y se maravilló de su falta de fe. Tenemos aquí entonces un contraste interesante en el Evangelio. Si recuerdan ustedes al final del capítulo 4, Jesús calmó la tempestad, pasó al otro lado del mar y allí calmó la tempestad. Después en el capítulo 5 tuvimos 3 relatos de curaciones: la curación del endemoniado de Gerasa, o la liberación, el exorcismo del endemoniado de Gerasa, y la curación de la hemorroísa y la resurrección de la hija de Jairo, o resucitación mejor, de la hija de Jairo. Estos 3 o 4 signos maravillosos, milagros que hace Jesús, crean entre la gente una expectativa, crean entre la gente también como un ambiente de asombro ante la persona de Jesús. Y después nos dice el Evangelio que va a su patria, a Nazaret, y allí, enseñando en la sinagoga, la gente se escandaliza, una palabra muy interesante en el griego, que significa algo así como dar tumbos, o que significa tropezarse. ¿Qué es lo que sucede entonces con Jesús? ¿Por qué, después de haber realizado estos milagros en otras partes y haber sido recibido también ahora en su propia tierra, no lo reconocen? Aquí hay muchos asuntos también interesantes que podríamos encontrar. Primero, Jesús, que en su propia tierra es conocido desde que estaba pequeño. Dice la gente: pues este no es el hijo de María, y no tenemos entre nosotros a sus familiares, a sus parientes. No es este el hijo del carpintero. ¿De dónde le salió toda esa sabiduría? La incapacidad de reconocer a Jesús, de descubrir en la persona de Jesús a alguien distinto, a alguien importante, o más que importante, de descubrir la presencia de Dios de una manera singular en la persona de Jesús. Esa incapacidad que tiene la gente de Nazaret nos habla un poco también de que los milagros, la naturaleza de los milagros no son, digámoslo así, pruebas infalibles de la divinidad de Jesús. No son pruebas, digámoslo así, científicas para que Jesús imponga ante todos aquellos que lo ven un signo o una señal para que crean en él. Los milagros están absolutamente unidos con el asunto de la fe, y aquí la fe la podríamos entender como una apertura del corazón y de la mente para descubrir en esos signos que Jesús ha realizado la presencia de Dios en él, una presencia singular como en ninguna otra persona. Esto es precisamente lo que sucede con la gente en Nazaret. Hay una cerrazón, hay una incapacidad de apertura para entender, o más que entender, para acoger de una manera gratuita, de una manera alegre, de una manera generosa, esos signos que Jesús está haciendo. Me pregunto yo si nosotros a veces nos vamos familiarizando tanto con las cosas que suceden todos los días y perdemos la capacidad de asombrarnos. Nos acostumbramos tanto de los pequeños milagros que ocurren todos los días, que finalmente damos las cosas por sentado. Esto tiene que pasar así, o esto tiene una explicación de la ciencia, o esto, claro, nosotros necesitamos explicaciones, y desde lo científico las tenemos, y desde la razón también lo tenemos. Pero también hay unas manifestaciones de la gracia, hay unas manifestaciones
que podríamos llamar milagrosas, no porque sean inexplicables, sino porque van más allá de lo que la mente puede entender y comprender, lo que nosotros podríamos como manipular con nuestro entendimiento, que a pesar de que ocurren todos los días no dejan de ser maravillosas. ¿Cómo está entonces esa apertura de nosotros? ¿Y qué tal si revisamos esa actitud? Tal vez nosotros muchas veces podemos caer en la actitud de las personas de Nazaret, que nos familiarizamos tanto con Dios y con la divinidad que vamos perdiendo la capacidad de descubrir su presencia, especialmente en las otras personas, en signos muy sencillos y muy concretos, en los cuales pudiéramos descubrir la presencia activa de Dios que recrea este mundo, que lo sana, que lo salva, que lo libera. Un abrazo para todos, bendiciones. No hay cafecito hoy porque estoy tomando té, más bien aguapanelita, para esta resfriado que tengo. Creo que es resfriado, en fin. Bendiciones para todos. Un abracito y nos vemos mañana. Chao.